arrancamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer live de esta campaña que tenemos que se llama Dejaré mi tierra por ti. Este es nuestro tercer y último live, hoy con líderes sociales. Yo soy María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, una fundación política allegada al partido de la CDU también alemán y que trabaja aquí en Colombia hace 50 años por el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Esta campaña la hicimos desde un principio para resaltar y evidenciar lo que pasó hace 5 años, ese 19 de agosto en la frontera con Venezuela, cuando miles de colombianos fueron expulsados de Venezuela, y la hicimos acompañados de nuestro socio, el Observatorio de Venezuela. Daniela Monroy nos acompaña hoy en representación del Observatorio. Bienvenida, Daniela. Gracias, María Paula. Bueno, le quiero dar las gracias a Xioming, a Zuneika y a Lala por estar acá acompañándonos hoy. Mi nombre es Daniela Monroy, como lo dijo María Paula, soy investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, específicamente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. El observatorio es un grupo de investigación académica que lleva más o menos 16 años en ejercicio, tratando de analizar la situación interna de Venezuela, la relación bilateral entre Venezuela y Colombia, y pues recientemente con la migración, pues analizando la migración también. El observatorio está dirigido por la profesora Francesca Ramos, y bueno, este live hace parte de, como ya lo introdujo María Paula, es el tercer live que hacemos de una serie llamada Dejaré mi tierra por ti, que lo que intenta es hacer una especie de conmemoración de lo que pasó aquel 19 de agosto de 2015, cuando comenzó el flujo migratorio desde Venezuela hacia Colombia. Los vamos a invitar el día de hoy a que dejen sus preguntas en este chat del Facebook Live con el numeral Dejaré mi tierra por ti, y a que interactúen por las redes sociales también con preguntas. Las estaremos poniendo acá ante nuestros panelistas. Y también los invitamos a seguir a la Fundación Konrad Adenauer por redes sociales y al observatorio con el usuario @ob_Rosario. María Paula. Bueno, la primera invitada que tenemos hoy es Lala Lovera. Ella es directora de la Fundación Comparte por una Vida Colombia, que tiene sede en Cúcuta. Muchas gracias, Lala, por compartir este tiempo con nosotros y estar aquí. Gracias a ustedes, a María Paula, a Daniela y por supuesto a todo el tema de la Konrad Adenauer por generar estos espacios tan importantes. Es un honor poder compartir esta conversación con ustedes y por supuesto con Zuneika y con Xioming. Gracias a ustedes. También tenemos a Zuneika González. Ella es la fundadora y presidenta de la Fundación Mujeres Sin Fronteras, que es una fundación que se dedica a trabajar con mujeres migrantes y retornadas específicamente en Barranquilla. Muchas gracias, Zuneika, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por apostarle al tema de la inclusión, sin importar en este caso la nacionalidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. En tercer lugar tenemos a Xioming Laceras, él es presidente de Diálogo Ciudadano. Xioming, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, María Paula y Daniela, y bueno, por supuesto el agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer y al Observatorio de Venezuela, y bueno, también a las personas con las que voy a compartir hoy este Facebook Live, Lala Lovera y Zuneika González. Un saludo a todos. Bueno, ya para comenzar, para entrar en materia y entrar en conversación, teniendo en cuenta pues la experiencia que tienen ustedes desde cada uno de sus lugares de trabajo, digamos Lala desde Cúcuta, Xioming desde Bogotá y Zuneika desde Barranquilla, quisiéramos empezar preguntándoles precisamente por eso, cómo ha sido la respuesta a la migración desde cada una de sus organizaciones. Entonces, si quieren, comenzamos por Lala. Perfecto, sí.
Pues importante pues, dejar en la conversación que nosotros no tenemos sede, sino tenemos operación específica. Arrancamos hace 2 años y medio en Comparte por una Vida Colombia, en Cúcuta, porque Cúcuta, que no es Cúcuta en realidad, es norte de Santander y Villa del Rosario, sobre todo el sector de La Parada, donde se evidenció, como ustedes mismos lo dijeron al principio, ese cambio del flujo migratorio, donde pues las necesidades empezaron a cambiar, porque el migrante pendular, que es una característica pues de esta frontera, empezó a cambiar porque empezamos a ver ya más niños, jóvenes, con unas necesidades específicas. Entonces, nuestra intervención ha ido evolucionando en estos años de la misma manera que la problemática o la crisis migratoria ha ido exponenciándose. Entonces, de esta manera, nuestro enfoque comenzó al principio del 2018 como un enfoque humanitario, pero se ha ido evolucionando pensando en una intervención a mediano y a largo plazo, en un enfoque más de desarrollo comunitario que está basado justamente en la prolongación de una problemática a través del tiempo. Esto es una problemática que la hemos visto todos, que dejó de ser una emergencia para convertirse en una realidad de un país. Entonces, en ese momento empezamos a pensar a largo plazo. Nos dimos cuenta que estos niños que estaban cruzando y estas familias necesitaban herramientas para su estabilización, para sobre todo dar las herramientas al receptor y a las zonas receptoras para poderlos acoger. De esa manera, completamos nuestra intervención humanitaria, pasándola de mediano a largo plazo en una intervención que cumple con unos indicadores muy claves, y es cubrir esas necesidades que están haciendo que ese migrante cruce la frontera. La primera, sabemos todos, es el tema de la desnutrición infantil, que ataca a la población venezolana. Y por eso es que migran las familias y las madres. Por eso es que migran los niños venezolanos solos, en búsqueda de satisfacer esa brecha de inseguridad alimentaria que tienen, trayendo como consecuencia una desnutrición crónica, aguda, no permitiéndoles su desarrollo. De esa manera buscamos el colegio aquí en Villa del Rosario, que tiene mayor flujo migratorio en el país. Nosotros en este momento, aquí donde estoy, es el colegio que recibe mayores flujos migratorios. Son 1.800 alumnos, donde el 88% vive en Venezuela. No estoy hablando de nacionalidad, hablo de donde viven. Entonces son estos niños los que están permanentemente siendo víctimas de una situación que se ha ido incrementando con esta emergencia que vive y sobre esta crisis. ¿A qué me refiero? Son niños que algunos pueden cruzar por un canal humanitario, pero la mayoría de estos niños, en un 90-95%, han normalizado el cruce irregular, han normalizado el cruce por las trochas, han repotenciado entonces todos los grupos armados y toda la irregularidad que acontece. Entonces nosotros desde Comparte por una Vida estamos buscando que estos lugares como estos colegios sean los espacios protectores para estos niños. Zuneika, ya Lala nos ha hablado un poquito de la situación en frontera y específicamente de lo que sucede con los niños migrantes. ¿Cómo se vive la migración desde Barranquilla, desde la costa atlántica y bueno, específicamente desde tu trabajo? Creo que Zuneika está teniendo problemas con su conexión, entonces si quieres, Xiaomi, seguimos contigo. ¿Cómo ha sido tu trabajo en torno a la migración desde Bogotá y desde Diálogo Ciudadano? Bueno, pues el tema de la migración es un tema muy complejo, que tiene muchísimas aristas, y esas aristas van desde temas, digamos, humanitarios, desde temas de protección a la niñez, como el que nos acaba de relatar Lala, pero se extiende a muchos otros aspectos, porque la migración venezolana primero es muy numerosa, como todos sabemos, casi llega a los 2 millones y sobrepasa los 2 millones si contabilizamos lo que se llama población de retorno colombiana. Entonces, es un porcentaje importantísimo de la población colombiana,
que puede estar en torno al 5% de la población colombiana. Entonces, podemos imaginarnos la cantidad de aristas que implica una inmigración de este tipo, temas de salud, de educación, de ayuda humanitaria, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra. En el caso nuestro, en Diálogo Ciudadano y en el mío personal, porque yo ya de alguna manera venía también trabajando un poco desde la perspectiva que les voy a comentar, nos hemos propuesto abordar el tema migratorio desde el punto de vista de influir en la opinión pública y influir también en las autoridades para socializar el tema migratorio, ¿no? En las autoridades para que de alguna forma adopten pues políticas públicas dirigidas a este tema y en la opinión pública para que la opinión pública se sensibilice también y pueda pues recoger mucho mejor todo lo que trae una migración, que en un primer momento, por supuesto, es duro, pero que, y eso lo han demostrado diversos estudios, con el paso del tiempo, pues puede traer cosas muy buenas a la sociedad. Entonces, nuestra asociación ha dirigido sus esfuerzos y dirige sus esfuerzos a influir en la opinión pública. La opinión pública también es algo muy amplio, básicamente medios de comunicación, la academia también, que es un sector bien importante que colabora con el tema migratorio a través de investigaciones, ¿no? Y por supuesto las autoridades, tanto nacionales como regionales y locales, que son los llamados a implementar políticas públicas para atender a esto. Entonces nuestro aporte, nuestro pequeño aporte va justamente dirigido a sensibilizar y a influir en las autoridades. Y por supuesto, creemos que es muy importante luego el trabajo de gente como Lala o Zuneika, que están en la primera línea de batalla, digamos, para atender ya pues, casos concretos de niños, de mujeres, en el caso de ellas. Bueno, Zuneika, ahora que sí nos puedes escuchar y te vemos, bueno, nos contaba un poquito Lala de lo que hace en Frontera y ahora nos contaba Xiaoming, bueno, la incidencia que intenta tener diálogo ciudadano con grupos académicos y con los medios. Entonces, ahora sí te escuchamos cómo ha sido la respuesta a la migración desde tu organización en Barranquilla. Bueno, de parte de mi persona, pues estamos acá ubicados en Barranquilla. Digamos que desde el 2017 hemos venido haciendo una labor que empezó solamente en redes sociales con un tema de atención, orientación. Sin embargo, pues a medida que pasan los años, cada día como el tema migratorio obviamente ha aumentado, han sido más los flujos de personas que han migrado y eso obviamente nos ha visto en la obligación de no solamente tener una atención por redes sociales, una orientación, sino ya bajar a otro tema que es el campo como tal, cuando pues inconstantemente nos llegan casos de personas vulnerables que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con servicio EPS, no cuentan con SISBEN, a veces no cuentan incluso con un hogar. Obviamente nosotros como fundación hemos venido desarrollando desde el año pasado ya otro tipo de atenciones como presenciales, brigadas de salud, talleres de prevención de violencia basada en género. Entonces, como fundación, las cosas que hemos venido desarrollando ha sido en alianza pues con los cooperantes internacionales que han llegado a territorio, en donde pues hemos generado esa alianza para poder atender a la población migrante. Pero la verdad es que el trabajo es arduo y pues todavía nos queda mucho camino por recorrer y como fundación pues tratamos de cada día dar la mejor atención y poder enrutar a las personas para que estas personas no sean vulnerables sus derechos, no sean vulnerados sus derechos, perdón. En alguna de sus respuestas, pues han hecho evidentes como los retos que han tenido que enfrentar, pero esta segunda pregunta va como enfocada en eso directamente, en cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado desde la autogestión de la migración, desde su liderazgo frente a la migración. Entonces, si quieren esta vez como para rotar o no sé, Lala, si quieres volver a empezar tú.
No, como ustedes lo quieres llevar, María Paula, no te Vale, preocupes. sigue. Bueno, parte, pues, tomando un poco las palabras tanto de Zúñiga como de Txomin, hemos tratado y hemos hecho un largo camino para poder tener una incidencia pública y social, ¿no? Más allá de esa atención humanitaria, como les decía. Sin embargo, yo creo que de las dificultades o en este momento de los retos más grandes que yo estoy viendo desde la dirección ejecutiva de Comparte por una Vida es la revictimización de esta población. Tenemos ya 5 años trabajando un tema en un país receptor con unas herramientas para trabajarlo de una manera asistencialista. Pero como ONG tenemos la responsabilidad de una u otra manera no contribuir a que este beneficiario sea naturalizado, sea migrante pendular, pero que este beneficiario no caiga en la revictimización, porque en nuestra opinión y en mi opinión personal, eso es lo que está pasando. Nosotros tenemos que ser agentes y actores de cambio. Nosotros tenemos, porque estamos en campo, en contacto directo con esta población y con los receptores de esta población, de las necesidades reales. Tenemos que parar un poco ya esa actitud de víctima, esa actitud de lástima, y tenemos que empezar también a poner la balanza hacia un lado de responsabilidades del migrante. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene ese migrante al llegar a un país receptor? Entonces, dentro de eso, nosotros nos vemos como una agencia promotora para esas herramientas de inclusión, no solo alzando la voz por el migrante, que es nuestra responsabilidad más grande, ¿no? Poder llevar desde aquí de campo, poder llevar a todas las instancias, incluyéndolos pues a esta academia, que es la Universidad del Rosario, a ustedes, en la Conrad, a todo el trabajo que viene haciendo Txomin, también pues alzando la voz a los entes gubernamentales, pero con las necesidades reales de ambas poblaciones. No podemos olvidarnos de la receptora y tenemos que evitar que nuestras acciones lleguen a la revictimización. Me estoy encontrando con un migrante que se siente con derecho a todo. Sí tienes derechos, pero también tenemos unos deberes. Y eso es lo más importante. Unos migrantes que la revictimización es lo que los frena a su inclusión y a su integración. Entonces, eso es muy importante. Luego, la protección de los derechos de estas poblaciones. Por lo general, han llegado a ser parte de las poblaciones del país receptor donde no están cubriendo sus derechos fundamentales. Entonces los derechos de los migrantes pues se exponencian mucho más, ¿no? Porque llegan y se consiguen en el espacio donde los derechos están siendo vulnerados de la población receptora, como te dije. Entonces yo creo que eso es importantísimo y ha sido nuestro gran reto, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a restituirle los derechos a estos niños, a estas familias, si están dentro de una comunidad que no están siendo sus derechos cubiertos? Es un juego de palabras, pero al mismo tiempo llega a ser hasta perverso lo que está sucediendo. La desinformación, creo también que ha sido la falta de información para el migrante, la falta de los articuladores. Entonces, por eso mi llamado siempre ha sido, María Paula, que por favor, las ONG y la sociedad civil estamos en campo, estamos aquí, tenemos data, tenemos información y tenemos que ser incluidos en esos planes de desarrollo de las regiones. Tenemos que ser incluidos en esos actores que se están diseñando unos programas maravillosos, pero que no tienen la data real de la necesidad de esta población y del receptor. Entonces yo creo que sería la revictimización y la desinformación la parte más importante. Y los retos que nos hemos enfrentado y la dificultad que en este momento, a 5 años de una crisis migratoria, pues yo creo que es a lo que le tenemos que poner mucho más atención. Muy interesante lo que planteas, Lala, y más adelante de pronto podremos ahondar en este tema de la articulación. Mientras tanto, Txomin, para ti, que digamos se diferencia un poco la organización que tú representas de las de Zúñiga y Lala, ¿cuál ha sido el mayor reto frente a la autogestión? Pues mira, María Paula, digamos, este trabajo pues tiene sus momentos dulces y tiene sus momentos amargos también, como todo un poco en la vida, ¿no? Pero yo diría que en el caso de lo que nos ha tocado
hacer en Colombia, la verdad es que la recepción ha sido mayoritariamente positiva, digamos, con los interlocutores con los que hemos tenido que hablar, con los que hemos tenido que actuar, pues, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, antes incluso de que fundáramos nuestra actual organización Diálogo Ciudadano, en otra institución donde estaba trabajando, haciendo un trabajo pues muy similar, una de las cosas que hacíamos era organizar conferencias muy al comienzo, incluso antes de que comenzara el boom grande de la migración, pues para tratar de informar lo que estaba pasando, lo que estaba comenzando a pasar. En una de esas conferencias, ahorita no recuerdo muy bien el detalle, llegó Felipe Muñoz, que estaba también como recién nombrado en el cargo de gerente de Frontera en aquel momento. Bueno, para nosotros la verdad es que fue también de alguna manera, pues fue sorpresivo, fue muy grato que viniera, y él fue a escuchar una charla de un ex director de temas migratorios portugués que estaba en Colombia, y nosotros lo presentamos en esa conferencia para que le hablara a los colombianos de la experiencia portuguesa en la recepción de los migrantes, en aquel momento de los migrantes sirios y del Medio Oriente en general, que estaban llegando con fuerza a Europa, ¿no? Sé que para Felipe fue muy buena esa charla porque le dio luces a él como responsable de las políticas migratorias en Colombia, como coordinador de las mismas, de una experiencia positiva, porque Portugal tenía en ese momento, había tenido una experiencia muy reconocida de cómo había abordado el tema migratorio. Esa fue digamos, nuestra labor fue como triangular eso, y nos permitió que un alto funcionario colombiano pudiera recibir información, y luego además sé que mantuvieron ya una relación luego mucho más formal, donde pudieron recabar mucho más información a partir de entonces. Entonces, eso es desde el punto de vista positivo. Negativo, bueno, pues siempre de repente a veces podía resultar difícil con algunos medios de comunicación entrarles con el tema, y uno no encontraba la forma, y a veces uno se encontraba con una pared, pero eso es absolutamente una minoría. Sí, generalmente, además, los mismos medios de comunicación nos llamaban muchas veces para que opináramos en sus programas, etcétera, para hacerlo. Entonces, las dificultades son las normales que se presentan con el trabajo que puede hacer cualquiera de nosotros en cualquier ámbito de la vida. Pues hay momentos donde se cierran puertas, donde hay que pelear muy duro para que te abran una, pero creo que el resultado aquí en Colombia, tengo que decirles, en lo que hemos hecho nosotros en particular, creo que hemos tenido puertas abiertas y hemos tenido interlocutores dispuestos a escucharnos e interactuar con nosotros. Zuneika, ¿cuáles han sido sus principales retos que has tenido que enfrentar y autogestionar también desde Barranquilla? Bueno, primero que nada, pues nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta de que efectivamente Colombia no estaba preparada para todo este tema del éxodo migratorio. Al contrario, la gente de acá pues sale de su país buscando mejores oportunidades, y entendemos el contexto de que, bueno, todo esto ha sido como muy rápido, y pues obviamente eso ha afectado un poco al Estado. Sin embargo, nosotros digamos que hemos tenido grandes retos, y uno de ellos es poder lograr poder lograr estructurar una ruta de atención, porque es que el tema de atención como tal ni siquiera es solamente dirigido a población migrante, sino que incluso hasta el propio colombiano, la dificultad que tiene para poder acceder a las distintas ofertas que tiene el Estado. Entonces creo que lo más difícil que nos ha tocado vivir es lograr que las rutas primero se cumplan, porque más allá de una atención, en muchas ocasiones existen decretos, existen resoluciones que dicen que deben hacerse tal cosa, pero cuando el migrante le toca vivir esa situación, realmente lo que dice en papel no se hace. Entonces, creo que el trabajo más grande para nosotros como organización es que realmente las rutas se puedan cumplir y se puedan hacer valer no solamente para la población migrante, sino que también para la población colombiana.
Creo que ya cada uno en su respuesta ha contestado un poco la siguiente pregunta, ya ha dicho como los retos a los que se han tenido que enfrentar desde la agencia que ustedes realizan sobre la migración, pero pues ahora quisiéramos ahondar un poquito más en eso y más que hablar de los retos, también hablar de las ventajas que ustedes han tenido desde su experiencia con las comunidades receptoras. ¿Cómo ha sido la recepción de las comunidades receptoras en las que ustedes trabajan? Entiéndase comunidades receptoras como los medios de comunicación, la academia, los tomadores de decisión de las respectivas ciudades, las comunidades vulnerables y demás. Entonces, si quieren, ahora sí para rotar un poco el orden, si quieren comencemos por Xiaomi. Sí, bueno, les venía un poquito diciendo que efectivamente, en términos generales, creo que ha sido una recepción, esas comunidades receptoras nos han recibido realmente, nos han recibido bien. Eh, eh, yo también, un poco recogiendo las palabras de Zuneika, ese bien que digo, bueno, también viene matizado porque yo también he tenido esa misma sensación de que este ha sido un proceso, digamos, complejo, sorpresivo para Colombia. Eh, yo llegué a Colombia a finales del 2015 y en aquel momento creo que había 160.000 migrantes en total en Colombia y hoy estamos solamente con casi 2 millones de colombianos, ¿no? Muy poco tiempo después, eso de alguna forma muestra lo explosivo que ha sido el tema migratorio. Indudablemente ha habido, digamos, los diferentes actores han tenido que venir asimilando y han tenido que venir preparándose para adoptar eso. Y eso pasa en todas esas comunidades de acogida, que en el caso nuestro pues pueden ser periodistas, medios de comunicación, autoridades y el medio académico, que es donde nosotros más dirigimos nuestra atención. Quería un poco para responder más concretamente la pregunta, el medio académico, yo quisiera resaltar un poco cómo la labor que ha venido haciendo, porque yo he estado muy ligado a la Universidad del Rosario, al Observatorio de Venezuela, que tiene un observatorio desde hace 16 años, no es nada nuevo, ya yo venían trabajando el tema venezolano, pero el tema migratorio sí fue para ellos también un tema sorpresivo y ellos también tuvieron que montarse pues en ese caballo para empezar a cabalgar en estos terrenos, ¿no? Pero ha habido también muchísimas otras universidades, casi todas las universidades, las principales universidades colombianas tienen ya grupos dedicados a investigar, a atender jurídicamente a los migrantes. Así, en las universidades siento que ha habido digamos, una dedicación muy importante. Entiendo que esto tiene que ver también porque ya en el mundo también hay un nivel de concientización muy grande sobre los derechos humanos en general y sobre el tema de las migraciones también, ¿no? Y creo que el medio académico está muy sensibilizado con estos asuntos y me parece que han hecho aportes realmente muy importantes a través de investigaciones, de documentos, de asesorías, que entiendo que pues, han tenido que ser de mucha ayuda para el gobierno nacional en primer lugar, pero también luego para gobiernos locales, que son los que están en la primera línea de frente a la hora de tener que recibir en sus ciudades o en sus municipios a la población. Entonces, bueno, quería hacer un poco también este reconocimiento al sector académico en particular, porque quizás sea incluso hasta muy diferente a otros momentos donde probablemente no, el tema migratorio no figuraba como en las agendas mundiales, ¿no? Y había menos conciencia, pero yo creo que las universidades han tomado, digamos, el testigo de este tema y están haciendo grandes aportes. Lala, nos decías al principio de esta conversación que tú te tienes que enfrentar no solamente a la atención de los migrantes y de los retornados,
sino también a una comunidad vulnerable que está en Cúcuta, pues eso es inocultable. Entonces, pues quisiera evidentemente hacerte la misma pregunta: ¿cómo ha sido tu experiencia con las comunidades receptoras, con la comunidad de Cúcuta específicamente, y de pronto que ahondáramos un poquito más en ese apunte que nos dabas al principio? Claro que sí. Yo trataría, y me van a disculpar, pero yo no puedo ser tan romántica. Yo puedo ser romántica hace 3 años, que fueron las alarmas cuando se nos prendieron y nos movimos. Entonces nosotros tenemos una ventaja desde Comparte por una Vida, y es que conocemos o entendemos los matices en diferentes regiones, porque hemos sido los implementadores y los aliados de diferentes fundaciones que trabajan, o de ONGs que trabajan con esta población vulnerable colombiana y que se han visto afectadas porque llega a la población. Un ejemplo muy sencillo, les digo: en Cartagena somos los aliados de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, una fundación totalmente reconocida en Colombia y en el mundo entero, que trabaja el embarazo en adolescentes, y nos llaman a nosotros para poder trabajar el tema de migratorio. Entonces, con respecto a la frontera como tal, no en Cúcuta, porque a mí me gustaría también descucutizar un poco esto. La zona más afectada no solo es Cúcuta, hablemos de Villa del Rosario, La Parada, pues son unas zonas que sí, a mí yo entiendo que Colombia era un país de exportadores de seres humanos, pero es un país que tiene 60 años en un conflicto armado, movilizando gente, y es un país que tiene las herramientas que ha recibido de diferentes regiones y muy diferentes a otras personas, porque la gente que se fue de Tibú, de aquí de norte de Santander, desplazada para Bogotá, pues ahí hay un tema migratorio, hay un tema de inclusión, que yo siempre he hecho el llamado, que tenemos que agarrar esas buenas prácticas que tiene Colombia dentro de la movilización interna para poderla aplicar como receptores. Pero volviendo a tu pregunta del tema en Villa del Rosario, Cúcuta, La Parada, Puerto Santander, pues aquí esto es una frontera que ha sido muy permeable siempre, ha sido una frontera donde, de mis experiencias como venezolana, estando en frontera, es que cantan cumpleaños de la misma manera, o sea, no cantamos el cumpleaños diferente, en Bogotá se canta diferente. Entonces aquí no nos enfrentamos a unos brotes de xenofobia. Esa interrelación entre el colombiano y el venezolano ha sido históricamente en esta zona, pues totalmente una cultura mixta. Sin embargo, la pandemia, pues durante el COVID, que evidenció una vulnerabilidad tremenda. Entonces ya el tema de las ayudas, el tema del acceso a la salud, el tema del acceso a los derechos fundamentales, pues de la población vulnerable receptora, pues inmediatamente prenden unas alarmas, y si me van a dar a mí, ¿por qué le van a dar al otro? Y yo creo que aquí es clave entender que los líderes de opinión, los líderes políticos, juegan un factor fundamental. El lenguaje, la manera de abordar ciertos temas cambia la dinámica impresionantemente. Entonces, pues en la costa vemos que las comunidades receptoras empiezan a competir por esas ayudas, empiezan a competir por el espacio para poder subsistir en esa economía informal, que no nos podemos tapar los ojos. La economía informal, y volvió a quedar evidenciada en el COVID, es la economía más fuerte de la población vulnerable en Colombia. Entonces, estos venezolanos o estos migrantes o retornantes o estas personas vulnerables que están cruzando la frontera se unen a esa economía informal y empiezan a competir. Pero en Bogotá, por ejemplo, la articulación ha sido también diferente. Nos preocupa muchísimo como sociedad civil, como agentes de cambio, como generadores de posibles modelos de desarrollo y de herramientas para lograr una inclusión, que en Bogotá no se terminan de activar las rutas que ya estuvieron activadas en un momento. Entonces yo no puedo ser tan romántica diciendo que nos han recibido muy bien, es que esto tiene andando mucho tiempo. ¿Qué pasa? El acompañamiento de la academia es fundamental. La academia tiene que darnos los insumos y tiene que recibir toda esta información para poderla analizar y que podamos elevarlos al punto final, que es una política real migratoria, donde los derechos fundamentales de los migrantes
se estén cubriendo, porque eso no está pasando en este momento. Entonces, a mí me parece que ya la etapa de lo hicimos muy bien y lo recibimos está muy bien, pero el papel fundamental de la academia, de los líderes locales, de los líderes regionales, no puede ser que en los planes de gobierno y planes de desarrollo de las regiones no estaba el factor migratorio incluido. Estaba, pero en 3 líneas. Entonces, eso a mí me parece insólito. Aquí, con la alcaldía de Cúcuta, hemos logrado construir, sentarnos en la mesa para dar la data que se necesita para construir ese plan de desarrollo o para irlo desarrollando. Y nuestra gestión y liderazgo en la zona también nos ha ayudado a hacerlo en Villa del Rosario. Entonces yo creo que la academia, pues como siempre se los he dicho, y sobre todo a ustedes como la Universidad del Rosario y el Observatorio, y como dijo Chomin, hay una cantidad de universidades y de academia que están poniendo ese análisis, pero ojalá sea un análisis para a la acción, que no quede en un análisis puesto en una cantidad de información allí. Eso solo nos tiene que llevar a la acción para poder lograr esa inclusión. Y Chomi lo está diciendo, el movimiento migratorio a nivel mundial es una realidad. Y mi invitación, porque no puedo comparar, pero hay que leer el artículo que salió hace 3 días en el periódico The Guardian sobre los 5 años de la crisis migratoria en Alemania. ¿Qué hizo Angela Merkel? No me estoy comparando Colombia con Alemania, pues obviamente no lo podemos hacer. Sin embargo, ahí hay unas aristas y unos matices importantes que debemos tomar, y eso yo creo que es el papel de la academia. Entonces, pues como les digo, yo no puedo ser tan romántica, sin embargo, siempre mi llamado va a ser a que articulemos, porque esto no es un trabajo de una sola persona o de una ONG de entregar aguas o de la academia o del gobierno local o nacional. Es un trabajo que tenemos que articularlo todos, porque si no, no se logra. Zuneika, en tu caso, sabemos que tú tuviste la oportunidad de participar y conocer de cerca la formulación del Plan de Desarrollo de Barranquilla. Quisiera saber cómo fue el involucramiento tuyo y de la comunidad migratoria y retornada en la formulación del Plan de Desarrollo, y como lo dice Lala, si en el caso de Barranquilla podemos evidenciar xenofobia o si por el contrario podemos evidenciar que la migración se pudo integrar apropiadamente a la sociedad receptora. Sí, bueno, tuve la oportunidad de participar de estas mesas específicamente en el género de la mujer. Fui invitada, digamos que, como lo decía la compañera anteriormente, la integración del migrante en esos planes realmente es muy poca, ¿sí? Como lo decía ella, son 3 líneas y como mucho cuando se enfocan en el tema de la migración colombiana, y que efectivamente, como ella lo estaba indicando, no es algo que viene sucediendo desde hace un año, ¿sí? Ya obviamente desde el 2015 para acá ha sido bastante fuerte todo este éxodo de migración, y sin embargo este año que fue eso acá específicamente en Barranquilla, en las mesas, realmente no logré evidenciar que sí fuese tomado en el tema migratorio, ¿no? Y con relación a lo que me preguntas del tema de la xenofobia, acá sinceramente siempre lo voy a decir en todos los espacios que me invitan o que tengo la oportunidad de decirle, yo creo que realmente aquí no hay un tema de xenofobia, ¿sí? O sea, yo creo que ese tema de xenofobia ya está como muy rayado y eso realmente no pasa, porque yo como venezolana, si yo voy bien a un lugar y la gente sabe que soy venezolana, pero no estoy pidiendo, pero no necesito ayuda, a mí nadie me hace mal, nadie me va a rechazar. El problema surge es cuando ven personas en la calle pidiendo o cuando ven de esas personas que realmente necesitan, ahí es como cuando genera la incomodidad. Xenofobia no hay, o sea, yo considero que no es un tema de xenofobia, sino es un tema ya de que incomoda a la gente pidiendo, me incomoda a la gente que necesita. Ese realmente yo creo que es como la problemática que ya viene surgiendo, ya no es un tema de xenofobia, de que tú eres venezolano y yo soy colombiano, no, es un tema de que como necesitan ayuda, pues obviamente me incomoda. Eso es lo que yo puedo ver acá específicamente en la costa. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con la asociatividad que Lala, digamos, ha tratado en varias de sus respuestas, y digamos que ustedes 3 son venezolanos y la pregunta va dirigida más
a un momento previo, digamos, de considerarse de pronto o de volverse líderes sociales y tener como un proyecto tan claro en el que pues especializarse. Y la pregunta es si para ustedes como venezolanos, antes de como líderes, la asociatividad ha representado algo positivo para conseguir mejores resultados, o por el contrario ha sido, o en algunos casos lo ha dificultado. ¿Cómo ven esto de la asociatividad entre ustedes mismos y de pronto también con organizaciones colombianas? Si quieres, Shomin, empezamos esta vez por ti. Sí. Bueno, pues fíjense, yo creo que la asociatividad es algo fundamental en un régimen democrático, pues funciona a través de eso, ¿no? La gente se une por intereses comunes, para alcanzar objetivos, para presionar por otros objetivos, así, es fundamental eso en, en, en cualquier democracia, y vivimos en un país democrático donde eso está permitido y donde eso además incluso pues diferentes agentes sociales lo promueven, y eso es algo positivo. En el caso de Venezuela, fíjense, de la migración venezolana, es una apreciación personal y me gustaría contrastarla con todos ustedes. De la migración venezolana, bueno, ha sido una migración también que se ha producido de manera muy aluvional en los últimos años, digamos, al principio pues de gente, digamos, con mayores recursos y cada vez con menos recursos, y no ha sido, no creo que no ha sido fácil la asociatividad. Sí se han creado muchas asociaciones, pero se han creado unas, se han caído, así, no ha sido un proceso fácil, pero creo que es fundamental. Creo que es fundamental porque en la medida en que la población venezolana que está viviendo en Colombia se asocie a través de diferentes objetivos, puede haber desde los que se asocian para prestar ayuda humanitaria a sus compatriotas que siguen llegando, pero puede haber una asociación deportiva, por ejemplo. Sí, las implicaciones que tiene la asociatividad positivas son inmensas, porque creo que van a ayudar en definitiva a la integración, que es lo que en definitiva creo que todos estamos, es el objetivo final de todos nosotros, que la población venezolana que llega a Colombia con vocación de permanencia se integre. Y creo que el que haya asociatividad, que haya asociaciones, creo que ayuda muchísimo a eso, porque para el propio Estado colombiano y para otros agentes de la sociedad colombiana sería mucho más difícil tratar uno a uno a cada venezolano que llega. En cambio, a través de asociaciones, pues este trabajo se facilitaría, habría una intermediación que ayudaría mucho. Sé que no es fácil. Venezuela no tiene probablemente una cultura como sociedad, digamos, asociativa tampoco muy importante, y menos en una situación como la que la población migrante está llegando a este país, que llega, la mayoría ya hoy en día, pues es gente de bajos recursos, que su principal además objetivo es sobrevivir en el cortísimo plazo, ¿no? Entonces, ese proceso de asociatividad creo que no es fácil. Se va produciendo, yo diría a veces un poquito a trompicones, pero es algo que se debería de promover, y creo que el propio Estado colombiano, a través de sus diferentes, digamos, niveles, hablo desde el nacional, pero especialmente a nivel local, debería de promover mucho el tema de la asociatividad de la población migrante, porque creo que le ayudaría mucho a todos los procesos de integración que repito, creo que es la meta final, un poco final de todos nosotros. Lala, como decías tú ya en otras respuestas anteriores, nos has dado como unas luces de lo que para ti ha significado la asociatividad en todo este proceso, pero no sé si pudieras ahondar en este tema. Creo que sí, María Paula. Para mí, yo creo que el modelo que va a garantizar verdaderamente una migración planificada y gestionada es una gobernanza migratoria.
Y la única manera de lograr una gobernanza migratoria es por medio de la asociatividad. Entonces, yo creo que sabemos que el Estado tiene que hacerle frente a esto. Sin embargo, sabemos que el Estado está desbordado mucho antes de la crisis migratoria. Un país, como lo dije antes, con un conflicto armado, con unos desplazamientos internos que lo ha golpeado constantemente. Entonces, para nosotros la asociatividad se resume en una gobernanza migratoria, en poder trabajar con y asumir desde cada uno de nuestros zapatos una corresponsabilidad con la situación que está viviendo Colombia. Yo como colombiana, yo como venezolana, yo como dirigente político, yo como académico, todos tenemos que sentir una corresponsabilidad muy grande y esa es nuestra experiencia. Aquí las intervenciones más exitosas que hemos visto, las intervenciones más exitosas y lo que se ha logrado es construyendo entre todos y logrando esas articulaciones. ¿Que es fácil? No. ¿Que hay que generar confianza? Con cada una de nuestras acciones tenemos que generar confianza. Te digo, para mí ha sido muy difícil articular con muchas ONGs de misma gente que viene de Venezuela, por lo que les dije al principio, no voy a ser partícipe de acciones con daño, no voy a ser parte de revictimizar a esta población, porque no vamos a estar haciendo nada. Y es un compromiso que tengo yo como ser humano, como venezolana, como migrante, como colombiana que me siento, y como directora ejecutiva de una ONG que está trabajando unos problemas que solo están acrecentando una vulnerabilidad en Colombia. Y yo tengo que dejar unas rutas claras para que eso, de una u otra manera, pues tenga que tener una solución. Y la sinergia de todos los actores es clave. Es clave. No podemos dejar esta responsabilidad solo para algunos. Así que para nosotros, esa articulación, esa asociatividad, pues con otros actores de manera transversal como son la academia y los medios de comunicación, creo que también es indispensable. Y vuelvo y repito, a mí me gustaría ser menos, a lo mejor un poquito más romántica, como digo yo, para no entrar en detalles, pues ya basta de esperar a que esto cambie o que el río coja su cauce o que la lava del volcán se seque. Esto no es una emergencia natural, esto no es un tema de que está pasando y se va a acabar. Tenemos una corresponsabilidad, todos los que estamos en Colombia, de prepararnos, de conocer y saber cómo podemos ser receptores de una realidad que se vive a nivel mundial. Muchas gracias, Zuneika. Para ti, ¿y tú cómo entiendes o cómo has podido ver este tema de la asociatividad de tu organización y desde el lugar geográfico en el que te encuentras? Bueno, yo como tal creo que es como muy temprano para hablar de asociatividad. Todavía el fenómeno migratorio está en proceso de cambio en ciertas zonas y en este caso adaptaciones entre otras. Creo que estoy de acuerdo con lo que comentaba la compañera. Y creo que pues la idea no es estar haciendo acción con daño, yo creo que pues hay que apostarle mucho al tema de la inclusión. Yo creo que al apostarle al tema de la inclusión, perdón, creo que muchas cosas podrían mejorar porque pues acá hay mucha población migrante que tiene mucho que aportarle a Colombia, y creo que si en otros países la población migrante ha sido positiva, creo que acá en Colombia pues también podría lograr ser positiva. Entonces creo que con la población y sobre todo enfocarse con la población que tiene esa vocación de permanencia, ¿sí? Que digamos que hay muchas personas que están acá desde el 2015, el 2016, que realmente quisieran tener una mejor estabilidad, dar cosas positivas a este país. Entonces, pues creo que se deben de buscar distintas estrategias para lograr este objetivo. Creo que, como decía Lala, es importante tener en cuenta que si bien el Estado colombiano no estaba preparado para recibir la migración, evidentemente no es un desastre, como lo decía ella, pero sí es un fenómeno que llegó para quedarse. Eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que vamos a hacer los siguientes 5 años. Para eso, pues, es necesario también reflexionar sobre los 5 años que ya pasaron, que
es lo que venimos haciendo en esta conversación, pero entonces la pregunta que les quisiéramos hacer es, ¿qué necesita una ruta de atención al migrante que sea completa, que sea integral y que sea efectiva para los próximos 5 años? ¿Cómo lo ven ustedes? Zuneika. Bueno, mira, yo siempre he pensado que todo se radica en la falta de políticas públicas, ¿sí? El simple hecho de que una persona migrante no cuente con un documento que le permita poder beneficiarse, por así llamarlo, de las ofertas institucionales, creo que perjudica no solamente al migrante, sino incluso también perjudica al Estado, porque si estas personas no pueden ser atendidas, si estas personas no pueden recibir la atención, esto se te va a volver en un desastre, porque obviamente las personas al momento de necesitarlas no van a poder atenderlas. Una cosa conlleva a la otra. Creo que hace falta como ya definir un documento que permita que la que tiene ese tema ya de quedarse, como tú muy bien lo decías, esas personas que ya tienen años y años acá, contar con un simple permiso que entre otras cosas pues no se le puede quitar el tema de agradecer estos permisos, pero realmente no acobija a la mayoría de la población migrante. Es muy alto el número que se encuentra en situación irregular. Ajá, ¿y qué hacemos con estas personas que se encuentran en situación irregular? ¿Cómo estas personas van a ser atendidas? Entonces creo que de una u otra manera el Estado de una u otra manera se ve perjudicada al no regularizar a estas personas o al no generar un documento que permita que estas personas puedan entrar a la oferta institucional. Entonces, creo que, como lo decía la compañera anteriormente, no es un proceso fácil, pero creo que ya es momento de ya pensarse en eso como tal. Lala, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que en los próximos 5 años podemos ampliar el alcance de los migrantes a los derechos básicos? Bueno, obviamente soy pro de la creación y elaboración de una ley migratoria para Colombia. Creo que es la oportunidad. Queremos ser un país de economía circular, queremos ser un país de economía naranja, queremos ser un país en data, queremos ser un país, pues tenemos que tener una política migratoria, pero que realmente integre los derechos fundamentales de un migrante. Para eso, creo que ya como Estado tenemos que dejar de negarnos y a flexibilizar una burocracia que está pasada de moda, además. Entonces, partiendo de eso, de aquí a 5 años, también entender, como lo dije antes, para no ser redundante, que esto no es una emergencia. Esto no es una emergencia. Si queremos ser un país que se está apostando como un país desarrollado en la OECD y todo eso, pues los países desarrollados reciben migraciones. Es parte del proceso. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Luego, también yo creo que no hay data. Es lamentable que en 5 años no existan cifras reales, data real. Entonces ya basta también, y yo creo que lo más importante es tener la información, pero entendiendo que detrás de cada cifra, cada número, cada caracterización, estamos hablando de vidas. Son seres humanos. Y tenemos que aprender y entender que cada cifra y cada ser humano tenemos que practicar la humanidad compartida con todo el sentido de la palabra. Cada cifra y cada número es una vida, es un ser humano, ¿ok? Y para mí, yo creo que hablando de un futuro pertinente, pues tenemos que repensar, tenemos que entender que ese concepto entre Colombia y Venezuela y sus fronteras solo delimita, solo expulsa, ¿ok? Y es mucho más agresivo. Yo creo que ese término ya hoy en día a nivel mundial incluso se está mandando a recoger, ese término frontera. Entonces yo creo, y mi invitación también a la sociedad civil, a los periodistas, es empezar a cambiar esa narrativa que no nos va a llevar. Y si nosotros empezamos a cambiar la narrativa, y como dice Chomin también desde sus acciones, empezamos también a ponerle un poco el ojo a esos migrantes que están haciendo país, a esas personas que le apostaron a otro y que solo en la pandemia, pues, nos dimos cuenta que hacen falta unas rutas un poco más enfocadas a un desarrollo, pues yo estoy segura que en 5 años vamos a estar
pues en una Colombia mucho más crecida, mucho más fortalecida y una Colombia mucho más madura, porque las herramientas las tiene, solo pues que las usen. O sea, y a mí me parece insólito que aquí sentados hablando todavía no han nombrado el sustituto de Felipe Muñoz. O sea, es que tenemos que entender que esto es una realidad que le está pasando a Colombia y le está pasando al colombiano, o sea, no solo al venezolano. Shomin, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que debería tener la ley migratoria y qué crees que deben contener las políticas públicas locales para gestionar efectivamente la migración? Pues yo creo que el gran reto a futuro y en 5 años es la integración. Así, creo que no hay otra, no hay, y coincido en esto con lo que han dicho Lala y Suney, que es la integración. No, creo que no hay otro camino y hacia esa dirección tienen que dirigirse todos los esfuerzos del gobierno o de los diferentes gobiernos y de la sociedad colombiana. Aquí digamos, creo que tenemos que ser claros en esto. Hay grandes debilidades todavía, y lo han dicho, aquí se ha dicho aquí en el programa, el tema de la identificación es fundamental, así no podemos seguir a 5 años pensando en más PEP, por ejemplo. El PEP estuvo muy bien para resolver una emergencia en un momento donde llegó una avalancha inmensa de venezolanos y el Estado no tenía otros instrumentos, y el PEP, creo que todos lo recibimos muy bien, pero el PEP no puede seguir. Y eso es lo primerito que necesita un ciudadano, tener una documentación que le permita acceder, como se ha dicho, a los servicios, que le permita a los muchachos estudiar sin ningún problema, etc. Y el siguiente paso a la identificación, al tema de la identificación, es la ruta laboral. Sí, la gente, y pasó con la migración colombiana en Venezuela, que también enfrentó grandes problemas. Eso no fue un camino de rosas, evidentemente, para todos los colombianos que fueron llegando a Venezuela. Pero al final terminaron entrando, entretejiéndose en el tejido laboral venezolano. Y bueno, la gente cuando tiene un trabajo ya va resolviendo. Si tienes un trabajo, puedes tener alquilar tu casa, puedes cotizar al sistema de seguridad social, y ya de esa manera tan natural la gente se va a ir integrando. Entonces yo creo que la ruta a largo plazo, más allá de la parte, digamos, de ayuda humanitaria de primer término, que es necesaria y que habrá que seguir haciéndola, porque yo creo que va a seguir habiendo migración, porque el tema de Venezuela, más allá de que pueda haber un cambio político en algún momento, eso no se va a solucionar de un momento para otro, y la gente va a necesitar sostener a su familia, y como en el caso de Colombia fue un proceso de décadas de décadas de migración. Y hay otro tema que yo quería tocar también, que creo que tiene implicaciones a largo plazo, y es que ahorita cuando llegó el tema del COVID, creo que los problemas que ya existían con la migración pues se crecieron de manera exponencial, ¿no? Y ahí sí vimos gente que podía estar, que ya era gente que estaba en una posición muy débil con trabajos a destajo, etcétera, pero ahorita se quedaron sin trabajo, se quedaron en la calle, se quedaron gritando, pasando por las ciudades para que les den ayuda de los edificios. Sí, la situación realmente es, y creo que Colombia también tiene que definir, y no solamente Colombia, eso pasa con otros países de la región, lo que hemos llamado migración venezolana es realmente migración, una migración voluntaria. Creo que hay bastante consenso en que no lo es. Es una migración forzada. Y esto está en la frontera con lo que llamamos refugiados. Yo creo que si los países, no solamente Colombia, Ecuador, Perú, Chile, que ninguno ha querido tener una política, digamos, hacia los venezolanos como refugiados, tengo que decir que a veces los venezolanos tampoco lo han querido, porque la figura del refugiado luego implica algunos otros tipos de problemas de movilización para ellos, pero yo estoy seguro que si esa figura hubiera sido más fuerte, el tema del COVID, los estados hubieran podido abordar mejor la atención de la población venezolana si hubieran tenido el carácter de refugiado más desarrollado. Y eso no ha pasado. Eso no ha pasado, y creo que es una discusión que hay que darla,
porque al final lo que estamos buscando también es la protección de la gente. Y la figura del refugio probablemente podría haber dado un poquito más de protección en una situación como la del COVID. Pero bueno, este es un tema polémico y creo que da para discutirlo quizá con mucha más calma y profundidad en otro momento. Sí, lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, pero antes de irnos quisiéramos pedirles una corta reflexión para las personas como ustedes, los migrantes y los venezolanos como ustedes, que digamos, como decimos coloquialmente, se han puesto la camiseta por su país, por su pueblo, por Colombia también, ¿por qué no decirlo? Y no sé, una pequeña reflexión que ustedes quisieran dejarles a ellos. Zuneika, si quieres empezamos por ti. Bueno, primero que nada, pues les agradezco nuevamente por la invitación, por permitirme estar en este espacio y digamos que darle la oportunidad a las fundaciones y organizaciones que estamos desarrollando esta labor. Gracias por este espacio. Y lo segundo es que creo que en conclusión a todo lo que hemos hablado, todo va en dirección a que debemos apostarle a la inclusión no solamente del Estado hacia la población, sino incluso nosotros mismos, y todo empieza desde casa, que nosotros mismos como personas realmente seamos personas incluyentes, que realmente apostemos y cambiemos el discurso, como lo decía la compañera Lala. Creo que el discurso también tiene mucho que ver, a veces hablamos mucho, pero nuestras acciones no dicen lo que hablamos, y a veces lo que decimos puede generar daño o incentivar escenarios que realmente no son los que se quieren. Como venezolana que soy, tengo ya 5 años acá en Colombia, estoy súper agradecida. Sé que hay muchas cosas que mejorar, pero de verdad que por la oportunidad, por este espacio, por habernos abierto las puertas. Y yo como venezolana quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Muchas gracias. Lala, ¿tú qué reflexión nos dejarías para terminar? Lala, ¿nos oyes? Bueno, sí, yo la oigo. ¿Me oyen? Sí. Mi reflexión vuelve a ser un poco recoger de todo de lo que hemos conversado, es que la invitación a esas ONG y esas personas que están de una u otra manera con ese sentido de corresponsabilidad, como lo dije antes, en Colombia, para lograr esas herramientas de una futura inclusión, es que nuestras acciones no pueden tener daño, y que a lo mejor estamos pensando que cada una de nuestras acciones nos están haciendo sentir bien a nosotros, pero no estamos generando el camino real para esa inclusión. Entonces, que recordemos que cada niño, cada madre, cada mujer, cada hombre, cada joven que estamos viendo afectado dentro de esta crisis migratoria es una vida. Y es una vida que tenemos que tener acciones sin daño para poder lograr la transformación y el desarrollo de toda una, sobre todo comunidad receptora. Tenemos que ser conscientes y garantizar a ambos, al receptor y al que está llegando, que esto solo va a ser para desarrollarnos y crecer. Entonces, que dejemos los egos. Creo que es muy importante que en este trabajo tenemos que entender que no hay egos, porque estamos trabajando con seres humanos, en la parte más importante, y que no hay historia peor que la otra. El día que sentamos y sientas que esta historia ya la escuché y no es tan dura, el día que normalizamos lo que no se puede normalizar, ese día nos tenemos que retirar de este trabajo. Muchas gracias, Lala. Shomi, finalmente, ¿cuál sería tu reflexión? Bueno, yo creo que tanto Zuneika como Lala han expresado ideas muy importantes y yo las complementaría simplemente con algo que lo he venido diciendo, digamos, a través de este live, que es el tema de la integración. Yo creo que en la integración realmente está el secreto final. Esta integración se tiene que dar por ambas partes, se tiene que dar a través de las sociedades de acogida, pero se tiene que dar también, digamos, con voluntad por parte
de los migrantes, ¿no? Tenemos que generar acciones que vayan dirigidas en este sentido y creo que esa es la única solución que hay al final, definitiva, en la medida en que haya integración, pues bueno, los problemas serán los comunes que pueden tener colombianos y venezolanos en cualquier momento, ¿no? Pero no por el hecho de ser migrante vayas a tener que tener unos problemas, digamos, particulares. Ahorita existen esos problemas, pero en la medida en que haya integración, creo que deberían ir difuminándose esas diferencias. Bueno, con esas 3 reflexiones llegamos al final de este Facebook Live y al final de esta serie de Facebook Live que hemos venido haciendo durante 3 semanas para reflexionar sobre lo que hemos hecho con la migración y lo que haremos en los próximos 5 años. Les damos muchas gracias a nuestros panelistas hoy, a Lala, a Shomin, a Zuneika. Creo que pudimos tener apreciaciones bastante útiles de la migración, no solo en Bogotá, sino en la frontera con Cúcuta y en Barranquilla. Entonces les damos las gracias por haber estado aquí hoy. Y bueno, les invitamos a todos quienes nos ven ahorita que sigan participando en redes sociales con el hashtag Dejaré mi tierra por ti para seguir hablando sobre la migración. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias también a María Paula, la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos acompaña y nos apoya en todos los proyectos del Observatorio de Venezuela. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias. Gracias.